Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Bien amigos, estamos una vez más como todas las semanas con Paciano Padrón, presidente de Benamérica, organización con la que Radio Victoria, ojo con eso televisión, tenemos una alianza comunicacional hemisférica, a la par que con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y otros grupos que ya nos anunciaron pues que van a estar con nosotros de manera decidida, porque están convencidos de que nuestros contenidos y nuestra intención se inscribe dentro de la verdadera y auténtica libertad y democracia. Y en esos términos vamos a hablar hoy justamente, Paciano, porque tenemos tres eventos bien precalificados, pero pueden haber otros. Pero fundamentalmente lo de la OEA, lo de la ONU y lo de Brasil dentro de unos días. Entonces, esos tres temas vamos a conjugarlos ahora. Yo dejo que tú los jerarquices, le des chola, como decimos en criollo, y yo simplemente te voy a oír y si tengo alguna inquietud, pues te la hago. Gracias, mi querido José Antonio. No, permíteme comenzar lamentando la situación de estas lluvias en Venezuela. La semana pasada nos correspondió lamentar el paso del huracán por Florida y además por otros países en donde fue generando muchos daños, y particularmente acá en Florida. Pero hoy nos toca lamentar las lluvias caudalosas que ha habido en estos últimos días en Venezuela, dejando tragedias, gente sin hogar, etcétera, y con un desgobierno, con una administración que no se ocupa de la gente y que por supuesto que ha hecho colapsar los sistemas. La situación es muchísimo más dramática y por supuesto clama más a justicia y a hacer posible lo que hay que hacer, pasar la página, sacar a quienes de manera absurda siguen todavía hoy en el ejercicio del poder en Venezuela. Por cierto, tú mencionabas entonces dos temas que son importantísimos. La doble derrota de Maduro simultánea, un one-two, un golpe tras otro. Primero la OEA, en donde pretendieron retornar los representantes de Maduro a sentarse en la silla de Venezuela en la OEA y fueron derrotados. 24 votos se requerían para lograrlo y apenas obtuvieron 19. La situación de todos modos no es nada fácil, pero gracias a Dios se lograron dar las cosas para que efectivamente Maduro se mantenga fuera de la OEA. La representación de Maduro ahí no viene a servir para nada y por el contrario, después no reconocerlo, el diputado dije, y lo fue, el doctor también lo es, Gustavo Tarre, mi compadre y amigo personal, pero que más allá del compadrazgo, de la amistad y los compañeros de toda la vida, de estudio en la universidad, está el reconocimiento Salió de su reivindicado, respeto. esto es, salió reivindicado. Salió reivindicado y efectivamente, pues, ese es un punto importante. 24 votos requerían, se quedaron en 19, no lo lograron. Por otro lado, hoy, este viernes, la decisión de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos ha sido bien importante. El Consejo de Derechos Humanos debía, en el día de hoy, en este fin de semana, tomar una decisión importante, si renovar o no la misión de determinación de los hechos. Naciones Unidas había designado hace 2 años esta misión que por un año cumplió estupendamente su trabajo, hizo un informe dramático al concluir el primer año y se le renovó por un año más a esta misión de determinación de los hechos. La investigación acaba de concluir el mes pasado un informe brutal sobre Venezuela, desnudó la realidad, pero con una ventaja sobre el informe primero y sobre muchos otros informes de Naciones Unidas. Y la ventaja está en que en esta oportunidad no solo se mencionaron los criminales, sino se dieron los, perdón, de los crímenes, sino que se dieron los nombres de los criminales. Se estableció el orden digamos, de mando, el orden de mando comenzando por Nicolás Maduro, la vicepresidenta, el fiscal general de la República y los mandos militares. Creo que con nombres y apellidos. Es decir, que se logró desnudar ya no solamente el delito, el crimen, sino adicionalmente quiénes son los responsables y ya no teoría,
nombre y apellido y señalando la responsabilidad que cada uno de ellos tiene en esos delitos que son monstruosos: privación de libertad, eh, eh, desaparición forzosa, tortura, violaciones verdaderamente grotescas en términos de esas violaciones sexuales de depravación horrible. ¿No? Todos esos delitos están allí configurados y se debatía ahora si se debía o no prorrogar por un año más la misión de determinación de los hechos en el caso Venezuela. Venezuela, Maduro y su gobierno dieron una tenaz pelea para que esto no se renovara. Y acaban de perder en el día de hoy la votación 19 contra 5. 19 votaron a favor, 5 votaron en contra en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Quiénes votaron en contra? Los que se sabían. Cuba dijo que no quería que China, Bolivia, Eritrea y, por supuesto, Maduro, el representante de Maduro en Naciones y en el Consejo de Derechos Humanos. Por cierto, este es un hecho que hemos venido señalando y criticando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo puede en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tener una silla el representante de Maduro? O sea, ¿qué sentido tiene? Y de Inentendible. hecho se podrán imaginar cómo Maduro se movió y su gente dentro del Consejo de Derechos Humanos para evitar que les pudieran volver a nombrar la misión para este nuevo año. Y no lo logró. Apenas obtuvo su propio voto y 4 adicionales: Eritrea, China, Bolivia y Cuba. Cuba sentada, Como dicen los jocosos, el búho no pudo. Cuba sentada junto con Venezuela en el Comité de Derechos Humanos, Bolivia. Estas son de las cosas que uno no puede Sí. entender y que tienen que cambiar en Naciones Unidas. Sin embargo, nos reconforta decisiones como esta, en donde efectivamente, llegado el momento, el Consejo de Derechos Humanos no podía hacer otra cosa, sobre todo frente a la contundencia del último informe, que renovar por un año más la misión de determinación de los hechos. Bueno, yo creo que con esas dos victorias que tú acabas de describir detalle a detalle y que hacen vislumbrar pues que contra Maduro van a seguir apareciendo cosas muy graves todavía. Hay una tercera que sería una derrota que a mí de alguna manera me reconfortaría mucho más. Y es que en Brasil, en breve tiempo, en este mismo mes de octubre, se va a redefinir en una segunda vuelta qué es lo que va a pasar allí. Yo aspiro que sea Bolsonaro, lo digo abiertamente, porque definitivamente el riesgo que corremos si llega Lula ya es mucho más peligroso que lo que tenemos hasta ahora, porque entonces sería un bloque, un eje muy completo, Brasil, Venezuela, Colombia, y así estaríamos a riesgo de perder el hemisferio completo, porque ese es casi el hemisferio entero, esos tres países, ¿no? Así es, hermano. Y fíjate esa elección que se dio pasado domingo, en donde la gente daba por descontado que Lula iba a ganar en la primera vuelta. Te debo confesar, y lo digo honestamente, no por ser brujo y vidente, sino que simplemente he estado informado con gente que sabe, entre otros con el embajador Milos Alcalay, a quien había venido consultando sobre cuál era la situación real. Y efectivamente sabía que era más bien el manejo de medios y unas encuestas definitivamente amañadas por sectores de izquierda, la que hacía aparentar que Lula iba a arrasar y que en la primera vuelta iba a ganar. Pues no, quedaron a 4 puntos de diferencia y van a una segunda vuelta en donde yo personalmente no tengo duda de que Bolsonaro va a ganar. No solo porque se le suman los otros candidatos para impedir que Lula pueda volver y con él el socialismo y la corrupción y todas estas cosas horribles que acontecieron durante su mandato, sino que adicionalmente hay un sector importantísimo que se abstuvo, que no votó en la primera vuelta. Estamos hablando de millones de personas Casi que no cuatro votaron en la millones de primera vuelta. abstencionistas. Perdón. Casi 4 millones de abstencionistas. No, no, que cuatro Son millones. más. No, muchísimo más. Ok. Muchísimo más. No, 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 cercano a 20 millones. Oh, wow. Ahora estamos hablando de un país Pero con cuatro no bastaría. así es, no, muchísimo más. De modo que entonces esta gente ahora está llamada a decidir. No es solamente el acuerdo político que ya está hecho con los candidatos que obtuvieron una menor votación y que quedaron fuera de la contienda para que precisamente se decida en segunda vuelta con mayoría absoluta, con más del 50%, sino que adicionalmente, repito, son los quienes se abstuvieron los que ahora tienen en sus manos esta decisión. Yo tengo esperanza de que esto ocurra. Yo tengo esperanza de que Brasil pueda continuar
por el camino en que han dado y que eso en definitiva signifique un renacer de la esperanza democrática en nuestro continente, que ha recibido varios golpes seguidos, José Antonio, en los últimos tiempos y como que ya es buena hora de que comencemos a abrir los ojos. El mundo tiene que voltearse en contra de este asunto. Hay un hecho curioso que leí hoy de dos rusos que llegaron a Alaska en una canoita y solicitaron asilo. Estos rusos vienen huyendo de Putin y de su gobierno que ha ordenado llevar a la fuerza a la gente al frente de combate. No son, llama la atención en este caso porque no había llegado a Alaska y de esa manera, una lanchita, pero hay más de 120.000 rusos que han escapado, hombres rusos que han escapado para no ir a la guerra contra Ucrania, porque dicen que a conciencia no pueden, rechazan esa invasión, rechazan esas pretensiones de hegemónicas de Putin de querer sobreponerse a un pueblo y doblegarlo a la fuerza como le da la gana, contrariando todos los principios del derecho internacional y de la justicia. De modo pues que este tipo de cosas de los pueblos levantándose, o cuando vemos lo que está ocurriendo en La Habana y en general en los pueblos cubanos, donde hay una efervescencia nuevamente. Fíjate que es cíclica, José Antonio. Cada tanto se presenta y la gente a la calle, la gente a la lucha. Esa misma presencia cíclica de la gente en la calle que comenzamos a ver en Venezuela también. Hay cada vez más protestas populares por descontento, con insatisfacción, que lo que hay que ir encauzando, montando a la gente en un sentido de hacer mucho más eficiente esa lucha, porque de lo que se trata, al fin y al cabo, es de lograr la solución final total, que es la recuperación del país, que es salir de esta cosa horrible que le ha caído a Venezuela para abrir un tiempo diferente, uno de cambio, uno que logre efectivamente que las cosas marchen por los caminos de la justicia. Porque hay esperanza, mi querido José Antonio, uno siente que los vientos van soplando, siguen soplando de manera positiva y que la protesta, que los pueblos se alcen y que no permitan más gobiernos totalitarios que para nada benefician a los derechos humanos, ni al desarrollo, ni a la calidad de vida de los pueblos. Bueno, vamos a hacer como dicen en Oriente los jugadores de truco, vamos pegando la punta de la baraja para que lo de Brasil se dé como esperamos y el puntillazo aparezca, ¿no? Pero hay Amén. otro detalle con Rusia, y es que acabo de leerlo no hace nada aquí en las redes, que hay una cantidad de soldados esos que fueron reclutados a la fuerza para llevarlos a pelear con Ucrania, que tienen la intención de deponer las armas. Si ese anuncio Y llega, yo creo que Putin va a tener que buscar dónde meterse. definitivamente, definitivamente. Y a Putin se le están poniendo las cosas muy difíciles dentro del país. La juventud y los sectores obreros están protestando cada vez más. Primero porque hay más privaciones para poder sostener una guerra absurda y por otro lado porque la gente ya no quiere ir a guerrear, a arriesgar su vida. Se han encontrado con un pueblo firme, un pueblo digno, un pueblo que ha estado de pie defendiendo su independencia, defendiendo su libertad, defendiendo su orgullo y su existencia como pueblo en el mundo, como pueblo independiente y libre. Ucrania tiene derecho, por supuesto que sí. Vamos a ver cómo efectivamente todo eso se va conjugando y logramos que cada vez haya pues, una mayor paz y una mayor seguridad. Los pueblos siguen marchando en ese camino, hermano. Sí, aquí tienes una seguidora que te reitera y reconoce lo que estás diciendo. Maduro, Chávez, Vladimir Padrino, Delcy y Jorge Rodríguez son asesinos genocidas. Bueno, así está la gente, tan Así es, alterada, tan molesta, que bueno, ya dice abiertamente lo que son, porque es que no hay otra forma de diferenciarlos y de identificarlos. Son eso, y el mundo lo está reconociendo, las Naciones Unidas lo está reconociendo, y lo que así esperamos al es. interno es que nuestra fuerza política, eso sí, Paciano, hay que insistir, que se cohesionen de verdad, en función de estas cosas que están surgiendo, para que de verdad en un momento pues la población termine de creer que sí es factible y fácil salir de estos individuos en el momento que nos corresponda. Y nosotros acá afuera, como estamos justamente en esta lucha con estas plataformas de comunicación, llevando el mensaje a los migrantes, pues pelear para que también los que están afuera tengamos la oportunidad de pronunciarnos en un momento dado y fijar nuestro voto como corresponde para contribuir pues al rescate del país. Abordas un tema fundamental. Tú estás hablando de unión, de cohesión, de suma de voluntades. De eso se trata. Y mañana, este sábado, 8 de octubre, vamos a constituir el movimiento ciudadano venezolano en el mundo.
Es un esfuerzo que estamos realizando desde hace ya algunas cuantas semanas, ya diría meses, quizás tres, trabajando en esta idea de ver cómo era posible que nos unificáramos venezolanos repartidos por todo el mundo y ya logramos encontrarnos más de 80 organizaciones y líderes de la sociedad civil en los continentes. Hay quizás más de 20 países allí representados que estamos trabajando para hacer de esta unión, de este movimiento ciudadano venezolanos en el mundo, un instrumento, una plataforma de defensa de nuestros derechos políticos como ciudadanos. Se ha pretendido matarnos el derecho político, como si los venezolanos al salir de nuestro país perdiéramos el derecho a ser tal y a expresarnos. Y la Constitución nos garantiza un derecho humano fundamental, que es el de poder participar en la vida de nuestro país. Eso no nos lo va a quitar nadie. Y para reafirmarlo, para conquistarlo, para hacer posible hacer realidad nuestros derechos civiles y políticos, nuestro derecho a la identificación, a la cédula, al Exacto. pasaporte, Acceder a nuestro pasaporte, nuestras cédulas de la nuestro, manera más expedita posible. exacto, nuestro derecho a inscribirnos en el registro electoral. ¿Cómo es eso que con 7 millones de venezolanos, ¿qué 7? Ya casi 8 millones de venezolanos afuera, de los cuales más de 4 millones, 4 millones 500, 4 millones 600 son electores, 4 millones 600 y apenas hay 110.000 venezolanos inscritos en el registro electoral fuera del país? 110.000. Si se multiplicara al doble, si se duplicara, seguiría siendo insignificante. 200.000 en relación a 4 millones y tanto. De lo que se trata entonces es simplemente de generar un cambio absoluto, total, pleno en el sistema electoral venezolano con participación de su diáspora, de los venezolanos que por una u otra razón hemos tenido que salir del país, unos por razones políticas, otros por razones sociales, de búsqueda de posibilidades, por hambre, por persecución. Sí, Entonces, todo eso obliga entonces a que nuestro derecho político no se pierda y que tengamos entonces la estructura para defenderlo. Mañana, pues este día 8 de octubre, marca un punto de partida en esa lucha, que es apenas un comienzo y por supuesto seguiremos sumando, invitando gente, organizaciones para que participen en este esfuerzo conjunto. Mañana es simplemente un primer paso para acuerpar todas esas voluntades que ya se han logrado reunir en 2 continentes y en más de 20 países en Europa y América para que vayamos juntos a la defensa de este derecho y por supuesto con el corazón y la mirada puesta siempre en Venezuela. bueno, vamos a abogar que en ese evento de ahora que se va a realizar, pues de esta naturaleza se instrumente o se sugieran las instrumentaciones adecuadas para encontrar una fórmula que nos permita justamente expresar esos derechos y acceder a ellos de la forma más expedita. Espero que ahí se manejen pues, estas cosas como una prioridad fundamental, a la par de sumar y seguir y sumar, sumar y sumar voluntades que se integren a esta plataforma pues, para que el mensaje se vaya robusteciendo porque interesa también que muchos de los profesionales que están afuera sigan dando aportes para elaborar programas y proyectos que cuando corresponda rescatar a Venezuela ya los tengamos a la mano para que el impulso sea lo más rápido posible en cuanto a la recuperación se refiere. Así es, hermano. Tenemos otra buena noticia, mi querido José Antonio. Esa es la Es que idea. esta próxima semana, de martes a sábado, estará sesionando en República Dominicana la cuarta Asamblea General de Coalición por Venezuela. ¿No? Coalición por Venezuela es un bello proyecto que surgió hace 4 años en la 49ª Asamblea General de la OEA, que se celebró entonces en Colombia, en Medellín. Y allí, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, que estamos representadas en la OEA e inscritas, somos miembros de la OEA como sociedad civil, como ONG, decidimos acuerparnos y constituirnos lo que llamamos Coalición por Venezuela para tener una participación más efectiva en esa asamblea. Y al concluir la asamblea dijimos, ¿y por qué no nos quedamos reuniditos? Coalición por Venezuela. Y aquello comenzó a crecer y al año siguiente tuvimos reunión en Medellín, perdón, en Barranquilla, Barranquilla. luego fue en Bogotá el año pasado y este año por primera vez fuera de Colombia estaremos celebrando la reunión en República Dominicana. Ahora ya no eran unas pocas organizaciones, ahora es un centenar de organizaciones distribuidas en 20 países del mundo que queremos
unificar nuestra acción en defensa y atención de los derechos de los venezolanos. Coalición por Venezuela es hoy una realidad. Acaba de tener, por cierto, una participación estupenda en la reunión de la OEA que se celebró en Lima. Vi que estuvo Marquilín León allí. Pilín León, que es directiva de la Organización de las Naciones Unidas, de Coalición por Venezuela, estuvo allí. Estuvo también nuestro presidente Juan Viloria, a quien le correspondió decir unas palabras en la sesión en representación de Coalición por Venezuela y reclamar entonces la atención y la ayuda humanitaria mucho más persistente y esa ayuda distribuida además a través de las organizaciones de la sociedad civil porque se hace mucho más eficiente, más directa y llega más a la gente. ¿No? Pues que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años y la semana que viene en esta cuarta Asamblea General será un momento de reforzar este instrumento de lucha por los venezolanos afuera y para Venezuela. Bueno. Estamos obligados primero a luchar para insertarnos en las comunidades receptoras como venezolanos y por supuesto estamos obligados igualmente a no dejar nunca de pensar en nuestro país, de luchar por la independencia de Venezuela, por su libertad, por su democracia. Bueno. Ese es el propósito y de manera muy feliz pues estaría ya. Nuestro programa el próximo viernes lo tendremos Dios mediante. Vamos a ver si desde allá hacemos una conexión para que nos informen los detalles. Claro, con muchísimo gusto nos estaremos conectando desde allá. Sí, porque nuestra intención justamente en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza que tenemos con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, es que tengamos una tribuna unificada que nos garantice que nadie nos va a regatear los mensajes, ni las propuestas, ni las críticas, ni las formulaciones que tenemos que seguir haciendo en un continente que está inmerso en unas indefiniciones muy peligrosas, y ya comentamos algunos, como Brasil, Colombia, Venezuela, y por supuesto pues nos corresponde entonces estar aquí también con un mensaje coherente, perfilando pues lo que ha de ser la nueva democracia cuando la encontremos, que la vamos a encontrar lo más antes posible. Dios mediante, mi querido José Antonio. Estaremos hablando la semana que viene de República Dominicana, el viernes. Seguro. Un abrazo. Vale, hermano. Cuídate. Otro para ti. Saludos. Acuérdense que vamos a hacer contacto por allí. Vale, seguro. Desde allá. Ok. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.